queríamos darle seguimiento justamente a este tema que desataba todo tipo de comentarios en la jornada de hoy. Sin lugar a dudas, y nos fijábamos en la página de contrataciones públicas todas las adjudicaciones a nombre de este señor Cristino Jara López, consultora San Miguel. Ya lo tenemos a Pablo Sey para hablar con él con relación a esto, porque vemos cualquier cantidad de municipios, gobernación, y no solamente municipios, también veíamos Senatur, IPS y otras instituciones más. Director, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rolando, muy buenas tardes, Solange, y muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, Pablo, queríamos saber un poco más si están acompañando este caso, qué informaciones tienen ustedes allí desde contrataciones públicas con relación a lo que la SEP denominó superproveedor. Sí, efectivamente nosotros estamos trabajando con la SEP ya hace un buen tiempo, en este caso casi un mes, en atención a que a la SEP, digámoslo así, le saltó la alarma respecto a la contabilidad de este proveedor, del señor Cristino Jara, en atención a que tenía una serie de inconsistencias respecto a las facturas compra de este proveedor. Es importante aclarar que las facturas con irregularidades tributarias detectadas por la SEP se refieren a aquellas pagadas por el señor Cristino Jara a sus subproveedores, por así llamarlos. Inicialmente y desde el punto de vista formal, las facturas presentadas por el señor Cristino Jara a las instituciones públicas desde el punto de vista formal no tienen observaciones. Y esto, reitero, inicialmente porque la investigación está abierta y sigue su curso, ¿verdad? Son 295 contratos adjudicados al señor Cristino desde el 2014 hasta el 2021, ¿verdad? Por un valor superior a los 50.000 millones de guaraníes, y la inconsistencia detectada por la SEP, usando los datos con el sistema de contrataciones públicas, nos obliga, por supuesto, a verificar el nivel de ejecución de estos contratos, porque si no puede existir una justificación adecuada a la inversión que debe realizar un proveedor para ejecutar un contrato, existe, por supuesto, un alto riesgo de incumplimiento en la ejecución de esos contratos. Ahora, director, en este caso son o sea que sus facturas están en condiciones, por decirlo de alguna manera, de este señor. Con él no hay ningún inconveniente, eso es lo que se entiende, ¿no? Preliminarmente. Reitero, desde el punto de vista formal, las facturas que presentó este proveedor a las instituciones públicas en cuanto a emisión de facturas no tendrían ningún inconveniente. Y hablo en condicional y reitero y resalto que expongo así el caso porque la investigación continúa y pueden eventualmente surgir más datos. Pero en lo que se refiere a facturas irregularmente emitidas, el ojo de la Secretaría de Estado de Tributación principalmente está sobre aquellas empresas que vendieron insumos y servicios al proveedor Cristino Jara para que éste efectúe los contratos con las distintas instituciones públicas. Ahora, lo que llama la atención también, director, es que prácticamente muchísimos municipios le adjudicaron a su consultora, en este caso a su empresa. Estamos hablando de montos importantes. Estaba mirando el caso de Jesús, por ejemplo, el municipio de Jesús, que eran cerca de 13.000 millones de guaraníes más o menos que le llegó a adjudicar, y después hablamos de otros municipios también con montos grandes, o sea que era más o menos conocido de los municipios. Sí, es un proveedor habitual de los municipios, por lo que se ve ahí atrás tuyo en pantalla una lista, como te decía, de 295 contratos. Por supuesto, resaltan los últimos 3 contratos suscritos en el 2020 con la Municipalidad de Jesús de más de 3.000 millones de guaraníes cada uno de estos 3 contratos, ¿verdad? Así como a la SEP le apareció este nombre en base a un sistema de cruzamiento de información, a la Dirección de Contrataciones Públicas también le apareció el nombre de este proveedor en un examen de competitividad que estamos haciendo al sistema de contrataciones, porque del 2015 al 2020 este proveedor recibió 89 adjudicaciones y solamente en 9 de estas adjudicaciones tuvo competencia. En 80 de estas estuvo solo. Eso nos llama la atención, porque lo que buscamos desde la Dirección de Contrataciones Públicas es que siempre exista mayor cantidad de oferentes para que tengamos mayor diversidad de ofertas y mayor posibilidad de encontrar mejores ofertas. Entonces, este dato del proveedor ya surgió también en el sistema de contrataciones públicas respecto
a una nota negativa y ya estaba bajo la lupa de las autoridades de control en materia de contrataciones públicas. También es importante resaltar que la tarea de verificación contractual se realizará en forma coordinada con otras autoridades de control, no solamente con la SET, sino también con la Contraloría General de la República. Son muchos contratos, son 295, así que se realizará un plan de acción, se implementará un plan de acción en base a un mapa de riesgo. Ya comenzamos ese trabajo a nivel interno y a nivel documental, y por supuesto a partir de la semana que viene empezaremos con las visitas técnicas para verificar principalmente las obras y también los contratos de prestación de servicios, que en la mayoría de los casos son prestaciones de servicios de mantenimiento de edificios. ¿Qué tipo de contratos incluyen estos? ¿Qué tipo de servicios, incluyen estos contratos? Reparaciones menores de un edificio, reparaciones eléctricas, reparaciones de obras civiles menores. Entonces, la actividad de control de estas reparaciones menores es también un tanto dificultosa y difusa en el tiempo. Ahora, pero hay también algunas adjudicaciones, por ejemplo, para capa asfáltica, para empedrado, también el caso de Fernando de la Mora, municipio, estaba leyendo que tenía para tramos importantes allí también, director. Así es, Rolando. La ventaja que presentan esos contratos en cuanto a su control es que la obra tiene que estar ahí, ¿verdad? Entonces podemos controlarla, por así decirlo, siempre a esa obra. La desventaja de los otros tipos de contratos es que tienen resultados difusos que, ¿cómo controlas, en pocas palabras, que la pared se haya pintado 4 años atrás? ¿Cómo controlas efectivamente que se haya cambiado un cable de una instalación eléctrica 3 años atrás? No es muy fácil ese control, pero por supuesto debe existir una evidencia documental completa para que pueda resistir una auditoría a ese tipo de contratos también. Entonces vamos a poder concentrarnos mucho en los contratos de obra, pero también vamos a realizar las verificaciones de los contratos de servicios que haya implementado este proveedor, todo en base al reporte de la SET que nos dice no hay cumplimiento efectivo o demostración efectiva de las inversiones que debe realizar un proveedor para cumplir los contratos con el Estado. Este caso llama poderosamente la atención por todas las características que vamos mencionando. ¿Hay antecedentes de situaciones similares que se han registrado con anterioridad y cómo han culminado esos casos, simplemente para hacer comparaciones, director? Tenemos un enorme volumen de casos de verificación contractual que culminan con observaciones que a su vez determinan la aplicación de sanciones a proveedores. Tenemos investigaciones de oficio de la Dirección de Contrataciones Públicas que culminan también con anulaciones contractuales, pero lo característico de este caso es que se inicia fuera del sistema de contrataciones públicas en atención a una falencia tributaria, ¿verdad? Como les decía, si bien el proveedor ya estaba siendo observado en atención a las características de poca competitividad de los procesos en los cuales era adjudicado, esto en sí mismo no es una irregularidad todavía. El incumplimiento tributario sí ya constituye una irregularidad, aparte de ser tributaria la irregularidad, también para el sistema de compras públicas, porque la Ley de Contrataciones Públicas determina en su artículo 40 que no pueden ser proveedores aquellas empresas o personas que se encuentran en mora con el fisco. Y incumplir esta norma determina un sinnúmero de consecuencias que pasan por la posibilidad de sanción a la empresa y la posibilidad de anulación de ciertos actos en los cuales haya estado involucrado la empresa. Ahora, Pablo, volviendo al tema de las facturas nada más, hace ruido lo siguiente, que en todos los contratos mencionan la misma dirección, que es en la zona de Itá, donde hoy fuimos a buscarle al considerado superproveedor. Allí por lo menos nadie sabe de alguna actividad relacionada a construcción o cosas como esa en todo este tiempo. Entonces, esas cosas son los que van llamando la atención. No sé si era un intermediario nada más o cuál pudo haber sido el papel para el contacto con los diferentes municipios. O sea, hay cosas que nos cierran definitivamente. Sí, uno de los elementos que justamente llamó la atención a la SET fue la falta de un patrimonio relevante de los balances de este proveedor. O sea, tenía muy poco incluido en su balance como patrimonio en relación a la cantidad de facturación y cantidad de contratos ganados, ¿verdad? También vamos a hacer un control cruzado con datos del Instituto de Previsión Social, considerando que son contratos que requieren de mucha mano de obra para su implementación, y vamos a poder hacer un control cruzado de una línea de tiempo respecto a cuántas personas tenía incorporada el IPS, cuáles eran los contratos que estaban ejecutando
y hoy día ya podemos hacer el control de las fechas de ejecución concreta de cada uno de los trabajos que fueron facturados en el marco de todos esos contratos volados. Así que eventualmente puede llegar un poco tarde el control estatal, pero una vez detectado se activan todos los sistemas de verificación. En este caso será una verificación integral, multiinstitucional, que muy probablemente arroje muchas conclusiones importantes para el caso particular y para el sistema general, tanto el tributario como el de contrataciones, como también el de gestión de pago a los proveedores, a los efectos de dar en el futuro mayores seguridades para el sector privado y también para el sector público. Y otra cosa que me imagino que va a ser verificado también, uno se pone a revisar toda la página de contrataciones públicas referente a este señor y de repente encuentra algunos municipios, obras tan pequeñas como por ejemplo la construcción de un baño con precios exorbitantes, que me imagino de alguna manera eso también van a ser chequeados. Sí, como te decía, la ventaja que tenemos en el control de obras es que la obra está ahí, puede ser verificado cada ítem de la obra si efectivamente fue cumplido y si efectivamente fue cotizado de acuerdo a las reglas de estimación de precios que impone la Dirección Nacional de Contratación Pública. La ventaja del sistema de contrataciones en ese aspecto es que debe centralizarse toda la información y debería haber sido cargada toda la información de cada uno de estos contratos. No está cargada toda la información adecuada. Por ejemplo, los contratos de la Municipalidad de Jesús, los 3 más grandes, no fueron cargados adecuadamente en el sistema de seguimiento de contrato por parte de la Municipalidad. Por supuesto que recibió la nota al respecto, pero vemos que la falta de información es uno de los elementos que determina un punto rojo en el mapa de riesgo y obliga a las instituciones de control a activar los mecanismos al respecto. Ahora, Pablo, hicieron un relevamiento, sin lugar a duda el caso de este señor llama la atención por la cantidad de municipios a quien llegó a proveer en algún momento dado, pero había también otros proveedores mencionados en la denuncia. ¿Ustedes también hicieron un chequeo o se centraron más bien en este caso en particular? En este caso tributario existe como proveedor una sola persona, que es justamente Cristina Ojara. Creo que el informe de la Secretaría llama proveedores, pero en realidad se refiere a, digámosle, los subproveedores, a aquellas empresas que en virtud de relaciones privadas vendieron insumos o proveyeron de servicios a ese proveedor Cristina Ojara. Esos creo que son 17 personas. Esas 17 personas o esas 17 empresas en realidad no son proveedoras de ninguna institución pública, por lo menos en referencia a este caso, son subproveedoras del proveedor Cristina Ojara. No tienen ninguna relación en el marco de esta investigación, no tienen ninguna relación con las instituciones públicas consumidoras de los servicios y de las obras provistas por la empresa individual Cristina Ojara. Lo que me llamaba mucho la atención, y usted decía que seguramente esto también ustedes van a concluir en algún momento. Ayer en la conferencia de prensa de la SED decían específicamente, porque así lo denominaron, superproveedor, y decían que cerca del 97% hablaban ellos de que cerca del 97% de lo que él proveía no eran cosas inexistentes. O sea que evidentemente con el relevamiento de datos que ustedes van a hacer, con eso se va a contrastar esa situación, Pablo. Claro, pero esa conclusión tributaria se refería a que justamente no había comprobante de que el proveedor haya adquirido algún servicio o haya adquirido algún producto para ejecutar el contrato para el Estado. Entonces habían serios indicios de posibilidad de incumplimiento del proveedor para con la institución pública contratante. Y justamente eso es, así como decís acertadamente, eso es lo que vamos a verificar en el proceso que va a tardar seguramente sus aproximadamente 90 días en culminar, de verificación de esos contratos. Perfecto, Pablo, te agradecemos por esta charla y por explicarnos un poco también, muy pendiente. 90 días nos decía que va a llevar más o menos el tiempo de chequeo de todo esto. Considerando el volumen de trabajo, el tipo de trabajo que se debe realizar, sería por lo menos 90 días, sin perjuicio de que en la medida que se vaya avanzando con la investigación, como son 295 contratos distintos, a medida que vayamos culminando el análisis de cada uno de estos contratos, vamos a ir reportando a las demás autoridades que tienen intervención en este caso, por supuesto la SED, también la Contraloría General de la República, eventualmente también el Ministerio Público, las mismas autoridades municipales
y de cada departamento. Vale la pena resaltar que desde 2014 hasta ahora podemos tener casos de hasta intervención incluso de 3 autoridades municipales a lo largo de la ejecución de estos contratos. Porque simplemente antes de cerrar, porque recuerdo que habíamos hablado alguna vez y decías de que después del tema de los insumos, el tema de la pandemia, las municipalidades también estaban bajo observación. En aquel entonces, ya hace unos meses atrás. Asimismo, y fíjate que los contratos más grandes, que son los 3 de la Municipalidad de Jesús, se celebran entre enero y marzo del año 2020, todavía con el sistema de contratación por vía de la excepción de reporte posterior. ¿Eso qué significa? Contrato y después reporto al sistema de contrataciones públicas que ya le contraté a Rolando Rodi directamente. ¿Verdad? Discúlpame que te utilice como ejemplo para hacerlo más fácil. Pero hoy día ese sistema cambió en abril del 2020, considerando el uso masivo con altísimo riesgo de esta modalidad. Cambiamos desde la Dirección de Contrataciones Públicas las reglas y a partir de abril del 2020 la contratación por vía de la excepción requiere de un aviso previo al sistema de contrataciones, de una publicación por un lapso rápido de 2 días, pero de un lapso que permite ya a la autoridad de control y permite ya al mercado enterarse de lo que la institución pública licitante desea comprar y permite cotizar para poder hacer una compra transparente con los estándares aplicables a un contrato por vía de la excepción rápida. ¿Es normal entonces esto de la contratación directa? Porque casi todas eran contratación directa. Creo que era un caso... Ahí vale la pena aclarar un punto, Rolando. Lastimosamente nuestra ley llama contratación directa a un proceso de menor cuantía para contratos que tienen un monto estimado menor a 2.000 jornales mínimos, pero no se trata de una contratación que directamente se adjudique a alguien. Es un proceso abierto, es un proceso que tiene 5 días de publicación previa en el portal de contrataciones públicas, del que puede participar cualquier interesado que cumpla con el pliego de bases y condiciones, pero lastimosamente, y para confundir un poquitito, nuestra ley lo llama contratación directa, ¿verdad? Pero es un contrato, un proceso de contratación transparente, abierto, que permite o está diseñado para que permita la competencia sin limitación alguna de participantes. Donde sí tenemos posibilidades de adjudicación en forma directa de la institución pública al proveedor es en la contratación por vía de la excepción vigente hasta abril del 2020. Ahí sí se hacía lo que literalmente puede ser calificado como una adjudicación directa, que se entregaba el contrato, inclusive se hacían pagos de anticipos y recién 10 días después se informaba al sistema público de contratación sobre ese contrato adjudicado por vía de la excepción en forma directa. Perfecto, Pablo. Vamos a estar acompañando y pendiente también del trabajo que hagan desde Contrataciones Públicas con relación a este tema. Te agradecemos por esta charla, muy amable como siempre. Por Solange, Rolando, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio.